Vamos a compartir esta palabra y antes de comenzar, nos vamos a encomendar al Señor de la vida, al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos ilumine, así como iluminó a los apóstoles ese día de Pentecostés, ilumine nuestra mente, nuestra vida, para que entendamos mejor la palabra del Señor y así vayamos nosotros creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, que es palabra de vida eterna. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió al valle de Moab, al monte Nebo, a la cima de Pisgá, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar, y le dijo: esta es la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni la fuerza. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón y su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Bendito sea el Señor. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas. Bendito sea el Señor. Cuanto temen a Dios, vengan y escuchen, y le diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá.
pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir esta palabra del Evangelio que acabamos de escuchar, pero quiero compartir de manera especial la última frase, como termina el Evangelio de San Mateo. Nos dice: yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estas palabras del Señor nos hace ver el poder de la oración, el poder que tiene la oración, pero también nos hace ver cómo el Señor quiere que nosotros pues tengamos una vida de oración, pero con otras personas. Es verdad, es importante mi oración personal, esa oración personal que nos dice Jesús cuando vaya a orar, entre en su cuarto, ¿sí?, a solas, para que oremos. Pero también hace falta esa oración cuando nos reunimos con otras personas. A veces podemos formar parte de movimiento de apostolado en nuestra parroquia, sea cual sea el movimiento de apostolado. Nos reunimos allí una vez por semana. Ahorita pues el problema de pandemia pues no deja que eso sea como todos que queremos. Todos sabemos las dificultades, pero a veces pues formamos parte de un grupo de oración, de un movimiento parroquial o de alguna comunidad eclesial de base. Nos vamos, nos reunimos allí, compartimos, pero pasa algo interesante: vamos, compartimos y nos vamos. Y así hacemos constantemente: vamos, compartimos y nos vamos. Otros, pues, cuando ve muy poquita gente, dicen: bueno, esto está, mira, hay muy poquita gente, si quieren nos vamos, porque tan poquito que estamos aquí reunidos, y se ponen a hablar de otra cosa y no hacen lo que tienen que hacer, ¿sí?, que es reunirse alrededor del Señor para compartir la palabra, hacer alguna oración, etc. Pero, como le dije anteriormente, puede ser que seamos de esas personas que formamos formamos parte de un grupo parroquial y nos está pasando lo que yo le digo: vamos, compartimos y no vamos, y así estamos. Pero es importante, qué importante es tener nosotros un compañero, ¿sí?, un compañero de camino, que tenga lo mismo deseo que yo tengo. Puede ser en ese movimiento parroquial que haya uno o dos personas que tienen ese deseo de conocer más, y es bueno uno tener un equipo, ¿sí?, un equipo, no quedarse solo en esto. Y a veces, aunque estemos en un movimiento parroquial, estamos solos porque vamos, compartimos, y a veces ni conocemos mucho a las personas, a veces no conocemos los nombres de las personas que integran el grupo, a veces solamente sabemos el nombre de dos o de tres, y a veces tenemos amigos allí, dos, tres, pero cuando es para salir, hablar, caminar, echar broma, pero necesitamos tener un compañero de equipo que tenga el deseo, ¿sí?, el deseo de buscar a Jesús, ¿sí?, de buscar al Señor con todo su corazón, con toda esa alma, ¿sí?, con toda esa mente. Y el Señor nos dice que Él nos asegura, donde dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir, para crecer en la fe, o tres, todo lo que vamos a pedir, nos dice el Señor que lo vamos a encontrar, pero necesitamos ese equipo
Sí, y no es necesario que a veces seamos muchos, 2, 3, donde nos reunimos para orar, para hablar de Dios, para hablar de alguna lectura espiritual, para hablar alguna lectura bíblica. Qué importante también, si queremos nosotros tener esa compañía, ese compañero de camino, tener un director espiritual, ¿sí? Un sacerdote que nos oriente, que nos guíe, que nos acompañe, una persona que nos ayude. Ese compañero de equipo que es importante tener, pues es ese confidente espiritual, donde compartimos las vivencias espirituales, donde nos motivamos, ¿sí? Para crecer espiritualmente, donde nos ponemos de acuerdo para ir a visitar el Santísimo Sacramento, el altar, donde nos ponemos de acuerdo para rezar el Santo Rosario, donde nos ponemos de acuerdo para leer una cita bíblica, compartirla, ¿sí? Meditar. Es importante ese compañero de camino, porque cuando tenemos ese compañero de camino, las cosas espirituales nos va a parecer más fácil, porque a veces nos quedamos solos, estamos en un grupo, estamos en un movimiento parroquial, pero estamos solos, ¿sí? Estamos solos, y a veces estamos en un movimiento parroquial y no vamos. ¿Por qué? Porque allí no encontramos lo que queríamos, y no encontramos ¿por qué? Porque nos quedamos solos. Y como le dije, es importante tener un compañero de camino. Nos dice el Señor, aunque sean dos, pero esos dos se deben poner de acuerdo. ¿Para qué? Para compartir en la oración. Esos dos se deben poner de acuerdo. ¿Para qué? Para compartir la palabra de Dios. Esos dos se deben poner de acuerdo para salir, planificar alguna obra de caridad. Eso nos va fortaleciendo, Pueden ser 3, pueden ser 4, pero cuando es mucho, pues no es muy bueno. Mucho cuando estamos reunidos en el movimiento parroquial, que puede haber bastante, 30, 40 personas, se canta, se reza, se lee la palabra de Dios, pero para tener ese compañero de camino es importante que seamos pocos, y que esos pocos que estamos allí de verdad queramos y tengamos el deseo de corazón de conocer más a Dios, Qué importante es tener ese compañero de camino, que vayamos a visitar el Santísimo, allí media hora, 1 hora, ante el Santísimo, de rodilla o sentado, ¿sí? Pidiéndole al Señor, teniendo ambos el mismo deseo, a veces las mismas intenciones, y allí donde nos vamos fortaleciendo, ¿sí? Nos vamos fortaleciendo y vamos fortaleciendo un compañerismo espiritual, nos vamos motivando espiritualmente. Y como le dije anteriormente, a veces también pues es necesario esa compañía de un director espiritual, de un sacerdote o de un laico bien formado, que nos ayude en ese camino. Pero le quiero preguntar a ustedes, ¿sí? ¿Tengo yo a ese amigo, ¿sí? a esa amiga, tengo ese compañero de camino, donde nos ayudamos mutuamente, donde oramos mutuamente, donde buscamos al Santísimo, donde pasamos un rato ante el Santísimo, donde compartimos la palabra? ¿Tengo yo ese compañero de camino? ¿O está bien, formo parte de un movimiento parroquial, hay varias personas allí, comparto con ellos, el día que nos toca la reunión me voy y vuelvo de nuevo hasta la otra semana, que me vuelvo a reunir con ellos, pero a lo largo de toda esa semana pues no comparto con ninguno de ellos, no estoy en comunicación con ninguno de ellos, y así pues vamos a crecer muy poco espiritualmente. Como le dije, necesitamos también un compañero de camino que nos ayude, o que nos ayudemos mutuamente, para que ese crecimiento en la fe sea un crecimiento más fuerte, Y para terminar esta reflexión, la pregunta que le quiero dejar es esa: ¿tengo yo ese compañero de camino? ¿O esa compañera de camino para crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad?
Vamos a terminar con la oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios le bendiga y será hasta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.